Entonces, habíamos quedado, ¿sí? En la parte anterior del video, ¿sí? Tengo que calcular la impulsión neta en el intervalo de tiempo que va de 0 a 10 segundos. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo la voy a redibujar acá la gráfica de fuerza versus tiempo para trabajar de forma prolija, digamos, bueno, o lo más prolijo que puedo acá en estas condiciones, ¿sí? Y veamos cómo circula la impulsión cuando ustedes tienen esas gráficas. Vamos a dibujarla acá. Este es el tiempo t, esto era en segundos. Acá iba la fuerza F, que en este caso coincide con la componente en X, así que le pongo ya la componente en X. Y veamos rápidamente el enunciado, porque no me acuerdo, iba de 0 a 10 y a 8 en el máximo. Bien, entonces acá voy a marcar 10 segundos, ¿sí? 8 segundos más 8 newton, perdón, irán acá. Vamos a dibujarlo así. ¿Estamos? Y ahora, usando el negro, vamos a marcarla acá a la gráfica. Esto es así. Y esto es así. Bien, ya tenemos entonces, desde luego esto se supone que pasa acá por el origen, ¿sí? Esta es nuestra gráfica de la fuerza como una función del tiempo. Entonces me piden calcular el J neto en 10 segundos. Para calcular los J neto, chicos, es importante que ustedes dibujen o hagan un diagrama de cuerpo libre donde se pongan de manifiesto todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Yo aquí lo voy a hacer. Miren, la vamos a dibujar acá las partículas. Tenemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Esto es de la masa M. Tenemos la partícula ahí. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre ella? Desde luego, como se está moviendo sobre una mesa o superficie horizontal, vamos a tener el peso de la partícula, ¿sí? Vamos a tener la normal a la partícula. Es importante que hagan los diagramas en cuerpo libre para que quede claro todas las fuerzas que actúan, ¿sí? La fuerza F de la partícula, que es la que hace un agente externo, que era la que iba a lo largo del eje horizontal. Y desde luego, como esta partícula, chicos, se está moviendo con una velocidad inicial hacia la derecha, la fuerza de rozamiento dinámica, porque recuerden que la superficie es rugosa, es tal que busca oponerse al momento relativo entre la superficie. Es decir, que la fuerza de rozamiento dinámico vendrá de esta manera, así indicada acá. Bueno, entonces con eso, chicos, ya tenemos un diagrama completo. Ahora bien, recordemos que era la impulsión neta, la definimos hace un rato. La impulsión neta, ¿sí? El J neto, yo te voy a hacer un zoom para trabajar un poco más cómodo. El J neto, yo les dije a ustedes, hay dos formas de calcularlo. O calculan la fuerza neta y le calculan la impulsión de la fuerza neta y eso es el J neto, o bien calculan las impulsiones de cada fuerza individual y la suman. Yo voy a elegir el segundo camino. Es decir, el J neto va a ser el J hecho por la normal, más el J hecho por el peso, más el J hecho por la fuerza de roce dinámica, más el J hecho por la fuerza F. Y no hay otra fuerza actuando sobre esta masa de aquí. ¿Sí? Entonces, el J neto es la suma de todas las impulsiones, ¿sí? Debido a todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Cuando alejo esto, acá queda claro, el diagrama de cuerpo libre, están todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Bien, cuando yo dibujé acá mi sistema de referencia, no dibujé el eje Y, y lo voy a dibujar porque lo vamos a utilizar en las leyes de Newton para calcular la fuerza normal y todas esas cuestiones. Entonces este va a ser el eje Y. Bien. Ahora bien, volvamos a nuestro problema. Calculemos cada una de las impulsiones por separado, ¿sí? Y luego eh, sumemos todo para obtener la impulsión neta. Entonces, comencemos por parte. Calculemos el J de la normal. El J de la normal, chicos, como la normal es una fuerza que es constante, ¿por qué es constante? Porque no hay ninguna fuerza exterior que me esté haciendo una fuerza en I, ¿sí? De manera que la normal tenga que variar durante el movimiento. Entonces la fuerza normal es constante. Entonces la fuerza normal es constante, podemos aplicar la formulita N por delta de T. Ahora bien, acá viene lo interesante. El peso también es una fuerza constante. Entonces, al peso,
acá lo vamos a justificar, el peso es constante, también lo podemos calcular su impulsión como P por delta de T. Pero acá es donde está lo interesante. Si ustedes vuelven al diagrama de cuerpo libre, y lo vemos acá, como el cuerpo se está moviendo horizontalmente, es decir, en la dirección de la fuerza F o en la dirección del vector velocidad inicial acá, eso quiere decir que la masa M que está aquí no acelera en la dirección Y. Si no acelera en la dirección Y, eso quiere decir, chicos, que la suma de fuerza en Y, que la vamos a escribir esta vez vectorialmente, que es la normal más el peso, es igual a 0. ¿Sí? Entonces eso implica que la normal es el opuesto del peso P. ¿Cómo lo sé yo a eso? Porque esta masa se está moviendo horizontalmente, es decir, en la dirección de la velocidad inicial. Si acaso la normal o el peso fuese mayor uno que otro, entonces, supongamos, en el caso que la normal sea mayor que el peso, la masa esta tendería a desprenderse de la superficie y empezaría a elevarse. Sin embargo, eso no ocurre. Y si el peso P fuese mayor que la normal, entonces esta masa M tendría a hundirse, es decir, a irse hacia abajo. Ya que en cualquiera de esos dos casos que yo nombré, de acuerdo a la segunda ley de Newton, tendría que haber una aceleración en la dirección Y. Pero como esta partícula se mueve horizontalmente, eso quiere decir que en Y no hay ninguna aceleración y por lo tanto nunca se va a levantar de la mesa y eso es consistente con el movimiento horizontal de la partícula. Entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, yo ya sé que el J hecho por el peso, entonces lo mismo que escribir, como la normal y el peso son opuestas, de acuerdo a la segunda ley de Newton, esto es lo mismo que escribir menos n por delta de t. Y fíjense, este menos n por delta de t es el opuesto del Jn. O sea que la impulsión hecha por el peso y la normal son opuestas, chicos. Eso quiere decir que en esta suma vectorial, ellas dos se cancelan. Y por lo tanto, la impulsión la puedo escribir directamente como la impulsión de la fuerza de roce dinámico más la impulsión de la fuerza F. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Van entendiendo más o menos cómo se trabaja? Si alguien tiene alguna duda, por favor me interrumpe y lo vemos, ¿sí? Vamos ahora a calcular la impulsión de la fuerza de roce dinámica. ¿Nadie tiene duda, chicos, de lo que hemos visto recién? Bueno. La fuerza de roce dinámica, en este caso, también es una fuerza constante. ¿Por qué yo sé que la fuerza de roce dinámica, chicos, es una fuerza constante? Porque si ustedes recuerdan, ¿sí? Acá vamos a poner, lo vamos a justificar, es más, quieren. Yo sé que es constante por lo siguiente. Pues, el módulo de la fuerza de roce dinámica es igual a mu dinámico por el módulo de la normal. ¿Sí? La normal ya sabemos que es un vector constante, por lo tanto esto que está aquí es constante. Como el coeficiente roce dinámico también es constante, entonces el módulo de la fuerza roce dinámica es constante. Entonces ya hemos probado que su módulo es constante. Pero ojo, para que una fuerza sea constante, no solo tiene que ser constante en módulo, sino también tiene que ser en dirección y sentido. Ahora bien, esta partícula que estamos considerando se mueve constantemente o siempre hacia la derecha hasta que en algún momento se irá a detener, ¿sí? Si acaso eso ocurre, se mueve hacia la derecha y por lo tanto la dirección y el sentido de la fuerza velocidinámica tampoco cambia. Entonces, en el intervalo que va de 0 a 10 segundos, chicos, en el intervalo que va de 0 a 10 segundos, no se va a modificar, ¿sí? No se modifica la dirección de la fuerza de roce. Bien, entonces ya está justificado el por qué la fuerza de roce dinámica es constante. Entonces, si yo quiero calcular la impulsión hecha por la fuerza de roce dinámica, será el vector fuerza de roce dinámico por el intervalo de tiempo durante el cual está actuando ese vector fuerza de roce dinámico. Ahora bien, vamos al diagrama de cuerpo libre y veamos cómo era la fuerza de roce dinámica. La fuerza de roce dinámica, fíjense, apunta hacia la izquierda, es decir, en la dirección negativa al eje X.
Por lo tanto, vectorialmente la fuerza de roce dinámica, ¿sí?, va a tener esta forma así. Va a ser negativa, porque apunta para el lado negativo de las X. Voy a escribir su módulo, pero en vez de escribir su módulo, voy a escribir directamente mu dinámico por la normal, ya saben que ese es el módulo, ven, aquí está, de la fuerza de roce dinámica, y como actúa a lo largo del eje X, va acompañado del versor Y. Todo esto de acá, multiplicado por el delta de T. ¿Todos entienden eso más o menos, chicos? ¿Sí? Esto que está acá es módulo de la fuerza de roce dinámica. Luego el esquemita acá al costado, por si alguien tiene dudas. Miren, voy a sacar con azul y lo voy a dibujar acá. Nosotros teníamos el eje X hacia la derecha. La masa M está aquí. La fuerza de roce dinámica actúa así. Entonces, fíjense, es obvio que es un vector que apunta en la dirección negativa del eje X y solo tiene componente en X. Entonces, obviamente que su forma va a ser el negativo de su módulo versor Y. ¿Sí? ¿Por qué el versor Y? Porque estamos a lo largo del eje X. Bien, con eso explicado, podemos hacer una última sustitución acá, que es menos mu dinámico, y como ya dijimos que el módulo normal coincide con el peso, en vez de escribir la normal, escribimos M por G. Todo esto versor Y, todo esto cerrado entre corchete por delta de T. ¿Sí, chicos? Entonces ya tenemos ahí la expresión para la impulsión de la fuerza de roce dinámica. Lo único que tienen que hacer ustedes es calcularlo, ¿sí? Yo acá lo voy a dejar expresado matemáticamente, era menos, creo que era 0,1 el coeficiente de roce dinámico, la masa era creo que 2,0 kilogramos por G, cerramos ahí, por el intervalo de tiempo era de 10 segundos, ¿no, chicos? Era, a ver, sí, de 10 segundos, están los 0 a 10, entonces el delta de T son los 10 segundos, lo escribimos acá, ¿sí? Esto G es la gravedad, ¿no? Es 9,81 metros por segundo cuadrado, y todo esto va en newton segundo versor I, ¿sí? Entonces simplemente ya después lo hacen el cálculo ustedes y ya tienen la impulsión de la fuerza de roce dinámica. Ahora bien, la otra impulsión que hay que calcular, que es la última que nos quedará, es la impulsión de la fuerza F. La impulsión de la fuerza F se va a calcular, chicos, como es una fuerza variable, como el área bajo la curva. ¿Se acuerdan? Yo acá tenía mi grafiquita, ¿sí?, de la fuerza F como una función del tiempo. Como me piden el intervalo que va de 0 a 10 segundos, entonces yo a esto lo voy a rayar acá, ¿sí? Le voy a hacer el achurado así. Esta es el área que voy a considerar, la que va de 0 a 10 segundos. Esto es el área A. Y desde luego, como la gráfica o el área está por arriba del eje horizontal, irá sumando, es decir, positiva. Esa área va a ser la base, que es 10 por la altura, que es 8 sobre 2. Entonces esto va a ser 40 newton segundo, la J de la fuerza F. Entonces vamos a escribirlo acá. Esto va a ser, es el área encerrada, ¿sí?, que vimos recién, versor I, porque la fuerza actuaba en la dirección del eje X, y esto era igual a 10 segundos por 8 newton sobre 2. ¿Sí? Entonces el resultado es 40 newton segundo versor I. Y ya está calculada la impulsión, chicos, de la fuerza F. ¿Sí? Entonces ya tenemos, fíjense, todas las J calculadas. El JN y el JP ya hemos probado que son opuestas, entonces se cancelaban. El J de la fuerza de roce dinámica está aquí, hay que reemplazar, nomás meter en la calculadora esto y sacarlo, ¿sí? Tampoco es tan difícil. Y y para finalizar, fíjense acá va a salir sencillo el J de la fuerza de roce, porque tenemos el 10 se va con va a quedar negativo, entonces esto queda menos 2,0 G, ¿sí? Entonces esto es menos 2,0 kilogramos por G versor I, ¿sí? Esto obviamente, disculpen acá, vamos a escribirlo así, newton segundo, ¿sí? Newton segundo versor I. Bueno, ahora sí, ya tenemos calculada la fuerza de roce dinámica. Entonces,
Finalmente, chicos, con todos los cálculos anteriores, el J neto, que es el apartado A, será simplemente los 40 newton segundo versor I, donde esto que está acá es el J de la fuerza F, más la impulsión de la fuerza de base dinámica, ¿sí? Que era menos 2, como hemos dicho recién, por G, sí, así es, newton segundo versor I. Entonces lo escribimos aquí, más paréntesis, menos 2,0 por G, newton segundo versor I. ¿Sí? Hacen la suma esta, fíjense, acá lo vamos a indicar que este es el J de la fuerza de base dinámica, y con eso ya en newton segundo le quedará expresado, ¿sí? Versor I, obviamente, la impulsión J neta en los 10 segundos, y con eso queda finalizado el apartado A de nuestro problema. ¿Sí? O sea que es bastante sencillo, es simplemente aplicar las ecuaciones, ¿sí? Que ya vimos con anterioridad. Bueno, con eso ya tenemos entonces nosotros hecho el apartado A. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Lo único que hicimos, como pueden ver, es calcular las impulsiones de cada fuerza individual, luego sumarlas vectorialmente, o sea que iban con sus respectivos versores, y eso ya estaba resuelto el apartado A. ¿Alguien tiene una duda o quieren que pasemos directamente al apartado B? Bueno, pasemos al apartado B y ya así terminamos. El B pregunta, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento que tiene el cuerpo a los 10 segundos? La cantidad de movimiento, chicos, es el vector momentum lineal P, ¿sí? Entonces, planteemos aquí el apartado B. Vamos a alejarnos, vamos a vernos acá abajito. Entonces, este problema es extremadamente sencillo, este apartado, ¿sí? Me pide cuánto vale la cantidad de movimiento, que es el vector P, ¿se acuerdan que hemos visto? A los 10 segundos. Bueno, esto es bastante fácil de hacer. Fíjense, ustedes recuerden que yo les enseño a ustedes un teorema que es el teorema de impulso neto, cantidad de movimiento. Le dice, la impulsión neta a los 10 segundos es igual al cambio en la cantidad de movimiento en ese mismo intervalo de tiempo de 10 segundos. ¿Sí? Es decir, el J neto que nosotros calculamos en el primer apartado es igual a la cantidad de movimiento lineal a los 10 segundos menos la cantidad de movimiento lineal al inicio del intervalo, que eran los 0 segundos. Entonces de acá despejo mi incógnita, que es la cantidad de movimiento a los 10 segundos. Esto será entonces el J neto más la cantidad de movimiento al inicio. ¿Sí? Ahora bien, el J neto, no hay drama, ya lo traemos desde el apartado anterior. Este ha sido calculado en el apartado A. Recuerden, por favor, chicos, que la impulsión neta y el delta de P están calculados en el mismo intervalo de tiempo. Es decir, en este caso es 0 a 10 segundos. Siempre para escribir esta igualdad, J neto igual a delta P, tanto el J neto como el delta de P deben estar calculados en el mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? Bien, el J neto ya lo tenemos del apartado A calculado, entonces joya, con ese no hay problema. Y el P al inicio, que es este de acá, lo calculo simplemente aplicando la formulita de P, que es la masa del cuerpo, por el vector velocidad inicial, que también me lo da el enunciado. Entonces de acá ya simplemente ustedes sustituyen, eso se lo voy a dejar como ejercicio a ustedes, y le va a quedar, obviamente también en versor I, ¿sí? La cantidad de movimiento, kilogramos por metro sobre segundo, versor I, con un cierto valor. ¿Sí? Es simplemente aplicar la ecuación, fíjense qué sencillo. ¿Está claro, chicos? Entonces, insisto, el J neto ya lo habíamos calculado en el apartado A. El P al inicio lo calculan como la masa por la velocidad inicial. La masa la tiene, la velocidad inicial también. Y con eso ya está calculado el P a los 10 segundos, que es lo que me pedía el apartado B. ¿Nadie tiene duda de esto, chicos? Es un problema de parcial, ¿no? Fíjense que está, o sea, tiene hasta para completar los datos. Bien, si nadie tiene duda de esto, partamos al apartado C. Antes quiero hacerle una aclaración sobre el apartado B. Si a alguien a este apartado se le ocurriese aplicar ecuaciones de cinemáticas de MRV para calcular la velocidad a los 10 segundos y después multiplicarla por la masa para sacar el P a los 10 segundos, bueno, estaría haciendo mal. Porque acá tenemos un gran problema, que es que la fuerza aplicada, chicos, no es constante. Es esta de acá. Al no ser constante esta fuerza, ya automáticamente la aceleración no va a ser constante y por lo tanto no vale ninguna de las ecuaciones de cinemática que vimos.
Entonces, si este problema ustedes lo quieren resolver utilizando cinemática, lo van a resolver mal. Porque las ecuaciones cinemáticas están limitadas al caso de aceleración constante. Como acá la fuerza es variable, la segunda ley de Newton me dice la aceleración es la fuerza sobre la masa. Bien, pero la fuerza neta es la suma de esta fuerza variable más la fuerza, más las otras demás fuerzas que son constantes. Las otras demás fuerzas no me joden para nada. Pero esta, al ser variable en el tiempo, va a hacer que esa suma, que es la fuerza neta, vaya cambiando en el tiempo. Por lo tanto, la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, va a ser cambiante o variable en el tiempo y no puedo aplicar las ecuaciones del MRV. Es más, este movimiento no es un MRV. Es rectilíneo, pero no es uniformemente variable. ¿Sí? Bueno, chicos, para finalizar, hacemos el apartado C y ya los libero porque ya cumplimos la hora 40 de clase, que es el apartado C. Dice, ¿qué trabajo neto se realizó sobre el cuerpo en el intervalo que va de 0 a 10 segundos? El trabajo neto que se realizó en el cuerpo en el intervalo que va de 0 a 10 segundos. En este caso, si ustedes quisieran calcular el trabajo neto utilizando simplemente la fórmula de trabajo y aplicándola para cada una de las fuerzas, es decir, calculando el trabajo de cada una de las fuerzas individuales y después sumarla para sacar el trabajo neto, van a estar haciendo en general mal. ¿Por qué? No es porque esté mal la ecuación de que la suma de los trabajos igual al trabajo neto, eso siempre está bien. Lo que va a estar mal, chicos, va a ser lo que ustedes van a intentar hacer. Y es que seguramente al trabajo hecho por la fuerza aerodinámica, y ese no hay problema, lo van a calcular. Módulo de la fuerza aerodinámica por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma, ¿sí? Y van a calcular el trabajo de la fuerza aerodinámica. El trabajo de la normal van a decir es cero, porque la normal es perpendicular al desplazamiento, y el trabajo del peso es cero, porque también el peso es perpendicular al desplazamiento, que es lo que vimos recién. Hasta ahí todo bien. Al inconveniente lo van a tener cuando quieran calcular el trabajo hecho por la fuerza variable F. Ahí van a tener un gran problema. ¿Por qué? Y esto es algo en lo que ustedes siempre quedan en la trampa cuando yo se lo hago en las clases presenciales. Yo les dije a ustedes, cuando vimos el repaso de trabajo, que si yo quiero calcular el trabajo en una fuerza variable, me tienen que dar la fuerza como una función de la coordenada X. Acá no está versus la coordenada X, está versus la coordenada T, perdón, versus la variable T de tiempo. Entonces, el área encerrada acá no es el trabajo. Repito una vez más, en la gráfica de fuerza versus tiempo, el área encerrada no es el trabajo. Ya vimos que el área encerrada en esta gráfica es la impulsión hecha por la fuerza. ¿Sí? Entonces, ustedes no tienen ni idea de cómo varía esta fuerza en función de la coordenada X. Solo saben cómo varía en función del tiempo T. Entonces, como no tienen la gráfica de la fuerza como una función de la coordenada X, no pueden calcular el trabajo de esta fuerza variable. Es decir, el trabajo de la normal, veamos el diagrama de cuerpo libre, el trabajo del peso, el de la fuerza aerodinámica, no hay drama, lo pueden calcular fácilmente porque son fuerzas constantes. Hacen el producto escalar con el desplazamiento y chau. Pero la fuerza F es una fuerza variable. Y no saben cómo varía en función de su coordenada X, que es lo que necesitan para calcular el trabajo de una fuerza variable como el área encerrada. Solo conocen cómo varía versus tiempo. Entonces, ese no es un camino que puedan utilizar para calcular el trabajo neto. Es decir, no pueden calcular el trabajo de cada fuerza y después sumarlo, porque el trabajo de esta fuerza no tienen manera de calcularlo. Entonces ustedes dirán, y bueno, pero ¿cómo hacemos para calcular aquel trabajo neto? Conocemos la velocidad al inicio y la velocidad al final. Por lo tanto, si conocemos la velocidad al inicio y la velocidad al final, chicos, conocemos la energía cinética al inicio y la energía cinética al final. Entonces nos salva la papa el trabajo neto igual al cambio de energía cinética. Esto es un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado, ¿sí? Menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Esto que está acá, todo es dato. La masa la conocen, la rapidez inicial la conocen. Acá es, la rapidez final la conozco, estrictamente no, pero la puedo conocer fácilmente. ¿Por qué? Porque yo en el apartado B calculé la cantidad de movimiento a los 10 segundos. Los 10 segundos vendría a ser el estado final de mi sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Para calcular la rapidez final hago lo siguiente. Yo sé que el P final es el P a los 10 segundos, ¿sí? Al final de mi intervalo, por eso se llama final. Ahora bien, esto ya lo tengo de dato, calculado del apartado anterior. Es igual a la masa por la velocidad final. Entonces, fíjense lo que voy a hacer, chicos. Voy a aplicar módulo miembro a miembro. Esto es lo que le decían en
Muchas veces ustedes en álgebra le dicen apliquen módulo miembro a miembro. Bien, lo apliquemos el módulo miembro a miembro. Y nos concentremos en esta parte de acá. Cuando yo me concentro en esta parte de acá, encuentro entonces por propiedad de módulo, esto es lo mismo que escribir M por rapidez final, o propiedad de norma que le dicen en álgebra. Entonces, fíjense, de acá despejo la rapidez final. Es el módulo de P a los 10 segundos sobre la masa M. Y con eso ya tengo mi rapidez final calculada, ¿sí? Acá ya la van a tener expresada en metros sobre segundo. Entonces, bien, ya tenemos la rapidez final. Ya tenemos la rapidez inicial, listo, chicos. Entonces, de acá ya sacan que el trabajo neto va a ser igual al cambio de energía cinética. Ya tienen todos los datos necesarios y esto obviamente expresado en Joule. Y con eso queda finalizado el problema. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Algo que no entienda, que quieran que vuelva a explicar? Ahí les dejo una panorámica como para que vean el razonamiento, ¿sí? La rapidez final no la teníamos estrictamente, pero sí teníamos el P final, porque lo habíamos calculado en el apartado anterior que está acá arriba, ¿ven? Entonces, vengo y aplico norma miembro a miembro y despejo la rapidez final, que es el módulo de P dividido en la masa. Ya tenemos la velocidad final, perdón, la rapidez final, entonces aplicamos el cambio de energía cinética y ese es el trabajo neto, de acuerdo al teoremita que vimos al principio de la clase. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Si no tienen duda, ya están desocupados, pero por favor, si alguien tiene una duda, por más mínimo que sea, quiero que me la haga la pregunta, ¿sí? Yo voy a ir salvando esto mientras tanto. Bien. Sí, pregúntame que siento que se activa el micrófono, creo. A ver, práctica. No, no hay problema. Bueno. Este creo que era del tipo parcial. Sí, no creo, es del tipo parcial. Bueno, chicos, si está grabado esto, escuchen. Si nadie tiene duda, ¿sí? Que estaría bueno que me hagan las preguntas si están desocupados, ¿sí? Dejo de compartir la pantalla y ya de grabar el video. Por eso pregunto, última vez, así, ¿nadie tiene dudas, chicos? ¿Todo han entendido más o menos? ¿Algo? No importa si es del principio, del final, no me interesa. Cualquier cosa que le haya quedado pendiente. Bueno, listo entonces. Ya suspendo la grabación.